Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos en vivo como todos los días aquí en el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 para aquellos que tienen Super Canal HD, sino también hay muchos que nos siguen por www.unidiversidad.com.ar desde cualquier parte del mundo por streaming, por supuesto, y además allí es la plataforma de medios que tiene la Universidad Nacional de Cuyo, por lo tanto pueden ver y leer todos los medios que son parte de la universidad. Tenemos mucha información para esta jornada de día martes del plano provincial, nacional e internacional, así que rápidamente arrancamos con los títulos. Najul dejó el Ministerio de Salud. Claudia Najul ya inauguró su agenda como diputada nacional en el agasajo que hizo el presidente Mauricio Macri a los legisladores electos de Cambiemos, mientras en la provincia de Mendoza no hay indicios de quién será su reemplazo en el Ministerio de Salud. La decisión, según fuentes cercanas, solo la conoce el gobernador Cornejo. La ciencia es el perejil. En este momento la ciencia es el perejil. Esa fue la lectura que hizo el investigador principal del CONICET Mendoza, Ricardo Villalba, a quien la justicia procesó y embargó sus bienes y le prohibió salir del país por una causa que iniciaron los integrantes de la Asamblea Hachal No Se Toca. El fallo distrae a la opinión pública y deja el campo libre para concretar modificaciones a la Ley Nacional de Glaciares, agregó el investigador, tema que abordaremos en instantes con nuestra compañera Verónica Gordillo. Por ahora, la Corte seguirá solo con 7 miembros. El gobierno local aceptó no ampliar la composición de la Suprema Corte en la reunión entre el presidente de la UCR, Rodolfo Suárez, y los delegados de los demás partidos que conforman el alto tribunal. El mismo Suárez, presidente de la UCR, adelantó que convencer al Partido Demócrata es difícil por sus mecanismos de decisión y lamentablemente Carlos Walter estuvo 20 minutos porque tenía que viajar. El intendente de la capital aventuró también que la semana que viene, cuando se reúne el Partido Demócrata, quizás se pueda llegar a un acuerdo, dijo. Bienvenidos nuevamente al canal 30 de la televisión digital abierta. Comenzamos con el desarrollo informativo de esta jornada de día martes y tiene que ver ya con la actual diputada nacional por el Frente Cambia Mendoza en la provincia, obviamente la representante, podríamos decir, del Ejecutivo Provincial, el caballito de batalla de Alfredo Cornejo, ¿por qué no? Estamos hablando de quien vemos allí en la pantalla, de Claudia Najul, porque ya fue recibida por el presidente Mauricio Macri como diputada nacional, al igual que el resto de los diputados del Frente Cambiemos que fueron recibidos y agasajados por el presidente ayer, en la jornada de ayer, allí en Buenos Aires. La diputada nacional va a jurar mañana en su cargo, pero hasta el momento no se sabe quién la va a reemplazar en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a la ex ministra aquí en la provincia de Mendoza, ¿no? Está esa incertidumbre. El único que tiene el dato, según lo que han podido informar fuentes cercanas, es el propio gobernador Alfredo Cornejo, que tampoco ha adelantado cuándo dará a conocer el nombre. Hoy, en las distintas conferencias que ha tenido, no lo dijo. Mañana, posiblemente cuando jure la diputada nacional Claudia Najul, puede ser que dé el nombre, según lo que han anticipado, o más adelante. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Lisandro Neri, va a firmar los decretos de la cartera de salud y el subsecretario del área, Óscar Sagaz, estará a cargo de la parte operativa, tal como ocurrió cuando Najul se tomó licencia por la campaña. Algunos datos para destacar que son interesantes para los mendocinos. En 2017, los mendocinos habremos tenido 3 ministros de salud. Recordemos, Rubén Giachi, que renunció en enero, y ahora Najul, que asume como diputada nacional, y no sabemos quién vendrá, pero va a ser claramente antes del año 2018, ¿no? Y respecto a Claudia Najul, también un dato para tener en cuenta, su ascenso político ha sido notable y muy veloz. Es farmacéutica, su primer cargo electivo fue senadora provincial en el año 2014, en 2016 fue presidenta del bloque y este año fue ministra de Salud. A los meses fue candidata y ahora asume como diputada nacional Claudia Najul, que bueno, ya mañana jurará en su cargo.
Seguimos en el plano provincial de la información y vamos a hablar del investigador y científico Ricardo Villalba y de este fallo de la Corte que lo ha procesado y embargado por mucho dinero. Ayer muchos docentes, becarios e investigadores le brindaron su apoyo dándole un abrazo simbólico allí justamente en las puertas del CONICET Mendoza a este investigador. Estuvo nuestra compañera allí de tareas, Verónica Gordillo, y también nos va a explicar cuáles son los argumentos, los puntos que esgrimen desde la Corte para el fallo que tuvieron contra justamente Ricardo Villalba. ¿Cómo te va, Vero? Bienvenida. Gracias, Lucas, todo bien. Bueno, estuviste allí justamente ayer en el abrazo simbólico que hicieron en el CONICET, ¿no? Exactamente, esto lo realizaron un grupo de científicos del CCT CONICET Mendoza en apoyo a Ricardo Villalba, quien es investigador principal del CONICET y quien, recordemos, fue director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, y justamente por ese periodo o por las actuaciones que tuvo en ese periodo es que lo termina procesando el juez federal Sebastián Casanelo, que es el titular de la Cámara Séptima Federal. ¿Cuáles son los puntos que da Casanelo justamente para procesarlo y embargarlo? Bueno, déjame, Lucas, primero explicar cuál es el inicio de esto para después explicar los fundamentos, porque si no, no se van a entender. Recordemos que en 2015 hubo derrames de solución cianurada en las minas Veladero y Pascualama que maneja la canadiense Barrick Gold en San Juan. A raíz de esto, la Asamblea Hatchell No Se Toca, a través de sus representantes, presentó una denuncia ante la Justicia Federal aduciendo que no era correcta la metodología con que se realizó el Inventario Nacional de Glaciares, que es una parte central de la Ley de Glaciares, que justamente quien debía hacerlo era el Yanigla, que en ese momento dirigía Villalba. Los cuestionamientos a esta ley son porque básicamente ellos dicen que no se incluyeron los cuerpos de hielo en ese inventario menores a 1 hectárea, que son justamente los que ellos consideran que están en la zona de Veladero y Pascualama, y que se los hubieran incluido, hubiesen estado protegidos y entonces el derrame no hubiera pasado. Este fue el razonamiento que hicieron ante el juez Casanelo y Casanelo les dio la razón. Por eso es que termina procesando al investigador principal del CONICET, Ricardo Villalba, traba un embargo de 5 millones sobre sus bienes y le impide salir del país, justamente porque le da la razón a las personas de la Asamblea de Hatchell. Bien, ¿qué pasa con la ley de glaciares, Vero, ahora? Porque ayer justamente se refería a esto Villalba y decía que peligra, ¿no? Sí, la lectura del investigador del CONICET, con quien hablamos ayer, Universidad habló ayer, fue justamente que esto le abre la puerta al Ejecutivo Nacional, que ya planteó, recordemos, en algunas ocasiones su intención de modificar la ley de glaciares que está vigente desde el 2010. El investigador lo que dijo es que sin el Inventario Nacional de Glaciares, que es lo que se está cuestionando, la forma de hacerlo, la ley de glaciares no tiene razón de ser. Y explicó por qué. Si no hay una zona delimitada a proteger, que es lo que delimita el inventario, entonces la ley de glaciares no tiene sentido. Por supuesto que esta no es la postura que tienen los asambleístas de Hatchell y sus abogados, que son los que los representan. Bueno, vamos a compartir un poco más lo que decía justamente ayer a nuestro medio Ricardo Villalba. Para mí es muy difícil saber si es una persecución política, si son intereses personales de algunas personas, de algunos abogados ambientalistas que están liderando esta situación, si hay intereses internacionales o de empresas multinacionales que a través de este proceso podrían lograr debilitar justamente la ley de protección de glaciares. ¿Podría verse perjudicada la ley 7722 también? Bueno, esperemos que justamente este tipo de pequeñas defensas con que cuenta la sociedad las podamos rescatar y mantener. Y entonces uno se pregunta por qué los derrames justamente ocurren en San Juan y no ocurren en Mendoza, donde existen más glaciares, y si los glaciares son los responsables de los derrames. Entonces cuando uno ve que existe una ley que controla y regula el uso de algunas actividades, se puede ver claramente que no son los glaciares ni la forma en que se realiza el inventario de glaciares los responsables de estos derrames. Y nosotros y toda la gente que está aquí presente no está de acuerdo que se avance en esta idea de que una de las instituciones, de las pocas instituciones creíbles
en nuestro país, que es la ciencia, comience a ser cuestionada y a perderse el valor del trabajo que la ciencia realiza en nuestro país. Bueno, allí estaba entonces la palabra del investigador Ricardo Villalba. Fue justamente en el abrazo simbólico, del cual él obviamente fue parte, y muchos otros docentes, investigadores de la provincia de Mendoza que también lo apoyaron. ¿Qué pasa con el CONICET y el apoyo justamente a Ricardo Villalba? Porque él, cuando establece este informe, la firma que tenía era de él, pero detrás de él hay toda una institución, ¿no?, que tiene que ver con el CONICET, no solo en la provincia de Mendoza, sino en el país. Exactamente, recordemos que el instituto que en ese momento él dirigía es un instituto nacional que tiene sede acá en Mendoza, pero que es un instituto nacional que depende del CONICET. Y justamente ese fue uno de los reclamos de los investigadores ayer, que el CONICET como órgano de investigación defienda y apoye al investigador que no actuó en una investigación en forma particular, sino, como vos decís, Lucas, en una investigación como titular del IANIGLA. Sin embargo, actualmente, y lo confirmó ayer Villalba, el CONICET tiene como norma brindar asistencia legal a los investigadores cuando se trata de causas civiles, pero no en causas penales. Esto hizo que, obviamente, Villalba debiera contratar en forma particular a un abogado para defenderse en esta causa que se tramita en un juzgado federal. ¿Cómo sigue el proceso? ¿Qué va a hacer, digamos, Villalba frente a la justicia? Bueno, el investigador presentó ayer, a través de su abogado, una apelación a la decisión que tomó el juez Casanelo. Tenía 72 horas para hacerlo, por eso la urgencia en hacerlo. Ahora simplemente hay que esperar, explicó, que se acepte o no ese escrito de apelación, y si se acepta, será una Cámara Superior la que entonces decida si ratifica la decisión que tomó el juez Casanelo o la deja nula. ¿Era responsabilidad del CONICET, digamos, investigar este tipo de causas? Bueno, según Ricardo Villalba, el investigador, el juez federal no tomó en cuenta este punto central. ¿En qué sentido? Él aseguró que el CONICET y el IANIGLA en particular es un organismo científico que estaba contratado, en realidad que tenía la responsabilidad, no contratado, perdón, para hacer el inventario de glaciares, pero que el contralor sobre los bienes medioambientales los tienen las provincias por ley. Entonces era la provincia de San Juan la que tenía todas las herramientas para controlar a las mineras, en este caso la Barrick Gold, y para evitar en ese caso los derrames de cianuro que se produjeron en 2015. Bien, Vero, muchas gracias, ¿sí?, por este informe muy completo. Tenemos más información para el próximo bloque. Seguimos en el próximo. Bueno, vamos a hacer un corte nosotros, tenemos más información para compartir con ustedes. Ya venimos.